Amén. Les saludo, hermanos, con la paz del Señor. Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico en donde estamos estudiando el capítulo 19 de Juan. Estábamos hablando del juicio injusto que le habían hecho a Jesús, en donde no tenían ningún tipo de prueba, se violaron todos los procedimientos procesales, no había indicios de que Jesús había cometido algún hecho punible y prácticamente todo estaba confinado a que se le condene a él a la crucifixión, que sea ejecutado, que sea quitado de en medio de los fariseos, de los saduceos, de Herodes y de Pilato, porque dice la palabra que después de la crucifixión de Jesús, Herodes y Pilato se hicieron amigos. Los fariseos y los saduceos se confabularon, eran enemigos, pero se unieron para crucificar a Jesús. Y estábamos en el verso 14, donde dice: eran casi las 12 del día de la preparación de la Pascua. Allí les dijo a los judíos: aquí está el rey de ustedes. Era en el momento en donde justamente un poquito más cerca de ahí, porque esto sucedía en el fuerte de Anatolia, pegado a lo que era el monte del templo, estaban siendo preparados los corderitos para ser sacrificados. En ese mismo horario también Jesucristo estaba siendo preparado para ser sacrificado, para ser crucificado. También ahí con la familia estábamos mirando un documental referente a lo que fue la entrada triunfal de Jesús. Y la entrada triunfal de Jesús sale también desde un poquito más allá del Monte de los Olivos. Él va descendiendo, sale desde el mismo lugar en donde las ovejitas eran preparados para el sacrificio. Es tremendo todo lo que sucede realmente, y la analogía de cómo Jesucristo cumplió no solamente las profecías bíblicas, sino que también cumplió todo lo que es concerniente a los sacrificios que en aquel tiempo era retrato de lo que era Jesús. Y el 15 dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifíquenlo. Pilato les dijo: y he de crucificar al rey de ustedes. Pero los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran, y ellos lo tomaron a Jesús y se lo llevaron. El 17, con su cruz a cuestas, Jesús salió al llamado lugar de la calavera, que en hebreo significa Gólgota. Jesucristo cargó su cruz. Aquí Juan está detallando algo que también los otros evangelios detallan. Que no es que llevó la cruz entera, sino que el palo vertical ya estaba en el lugar de la calavera. Lo que Cristo llevó fue el travesaño. Es el travesaño de la cruz, y generalmente eso se le daba para cargar más su humillación, para que su humillación pública sea peor. Imagínense con el desgarro de su piel, con las venas expuestas luego de ese tremendo latigazo que él había recibido. Claro que se notaba la debilidad, la poca fuerza, toda la bofetada, porque él no durmió. Estamos hablando de que él amaneció bajo tortura, fue abofeteado, escupido, y bajo ese estrés, él estaba llevando ese travesaño, ese pedazo de madera que no era tampoco una madera liviana, ¿verdad? Me imagino yo, ¿verdad? Que era una madera grande, una madera pesada. Entonces, los hombres condenados en la antigua Roma tenían esa costumbre de llevar atado en los hombros
hasta el lugar de sus ejecuciones. Y estamos hablando de que Jesucristo fue condenado como un sedicioso, como un revolucionario, como un rebelde, como un ladrón. Entonces, Jesús lleva desde ese momento ahí del fuerte de Anatolia hasta la puerta de la ciudad. Lleva esa cruz, el travesaño, ¿verdad? Pero ese efecto, esa debilidad que le ocasionó todos esos golpes, como le dije, ¿verdad? Esa noche que no había dormido brutalmente, él había sido flagelado, le agarró una debilidad ahí en la puerta y él cae. Él cae. Y esto es muy importante que nosotros podamos estudiar, ya que un hombre que estaba ahí, que se llama Simón de Cirene, ¿verdad? Era etíope, era morochito, negrito. Simón de Cirene es obligado, ahí en ese entonces, hay un soldado le dice, ve, dale, le obliga a llevar la cruz de Jesús. Mateo capítulo 27, el verso 32, dice, al salir de allí, se encontraron con un hombre de Cirene, que se llamaba Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Marcos dice, Marcos 15, 21 dice, a uno que volvía del campo y que pasaba por allí, lo obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llamaba Simón de Cirene y era padre de Alejandro y de Rufo, que luego lo vemos en Hechos de los Apóstoles, verá más adelante que ellos son creyentes. Imagínense, hermano, esto, que Simón de Cirene se convirtió a Cristo después, según la historia, ¿verdad? Y según lo que habla ahí en Hechos también los Apóstoles, y ahí está hablando de Alejandro y de Rufo, que eran hermanos en la fe. Amén. Lucas capítulo 23, el verso 26, dice, cuando llevaban a Jesús, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le pusieron la cruz encima para que le llevara detrás de Jesús. O sea, avanzaba Jesús a latigazos. Usted no piense que él iba ahí, no, a fuerza de latigazo, a escupitazo y mala gente que lo gritaba, lo vituperaba. Y ahí Simón de Cirene era quien estaba llevando el travesaño desde la puerta hasta lo que se llama el Gólgota. Entonces, la palabra Gólgota es una transliteración de la palabra griega que significa calavera. Era un lugar en donde se le crucificaba a las afueras de la ciudad. Es que Cristo, Jesús, debía ser crucificado afuera para cumplir la profecía. Él no tenía que ser crucificado adentro de la ciudad. Imagínense, hasta eso, todos los detalles estaban totalmente planificados. Entonces, probablemente este sitio que se le llamaba la calavera tenía el nombre. ¿Por qué? Porque aparentaba ese lugar tenía una forma de una calavera, ¿verdad? Era similitud, ¿verdad? Inclusive hoy en día hay un lugar que le pertenece a los árabes ahí en Israel, en donde sí tiene la forma de una calavera, y se cree que ahí fue en donde Jesucristo fue crucificado. Pero en la actualidad quiero que sepan que nadie sabe dónde está ese lugar o ese sitio. Según la tradición se dice que Jesucristo fue crucificado en tal lugar, otros dicen que fue crucificado en tal lugar, incluso se hacen procesiones, se construyó una iglesia en lugares donde supuestamente Jesús se crucificó, pero hoy en día no hay una evidencia arqueológica que ubique este lugar de la calavera, pero que se encontraba fuera de la ciudad. Amén. Entonces, el 18 dice, y allí lo crucificaron, con él estaba otros dos, uno de cada lado suyo, y Jesús en medio de ellos. Amén. Primeramente, ¿qué hacían los romanos? Lo acostaban, extendían los brazos, y acá se desmiente totalmente lo que los testigos de Jehová creen, que la crucifixión de Cristo fue con un palo nada más.
Ustedes van a ver las fotos de despertar en donde está crucificado así Jesús. No está crucificado con los brazos extendidos. Pero la arqueología ha demostrado que incluso hace poco se había encontrado un tobillo humano atravesado con un clavo. O sea, clavos se utilizaban porque muchos de los arqueólogos decían y desmentían la cruz, decían que en esa época no se utilizaban clavos. Se ha encontrado un tobillo de una persona crucificada y según la historia también demuestra que el empalamiento o la crucifixión, que no fueron los romanos los que crearon, sino fueron los persas, ¿verdad? Era la mayor tortura que una persona podía sufrir, primeramente en agonía total, porque la mayoría morían de asfixia y pasaban días apaleados, días, hasta que llegaba la muerte. La idea era torturar a la víctima, no como hoy se busca la muerte digna del delincuente, ¿verdad? Como en Estados Unidos y todo lo demás, que le dan una silla eléctrica o le dan unos cuantos anestésicos y después le dan una vacuna letal. No, la idea de la crucifixión era brutal, era que sufra. Ese era el concepto justamente de realizar la crucifixión. Entonces, se acostumbraba a acostar, se levantaba el madero de inmediato con la víctima adherida a él. Se le clavaba ahí, se traía el travesaño, se colocaba, se le clavaba a la víctima ahí, se tenía los brazos y no se le colocaban los aquí. Vean, no es aquí. Anatómicamente, mirando un poquito lo que es la anatomía, es imposible que la crucifixión se los clave de esta manera, como vemos los cuadros de Da Vinci y todo lo demás, que el Cristo está así con las manos acá. No, se les clavaba en la muñeca, aquí, porque quedaba por el ñudo, ahí. Vean este hueso, quedaba por ese trabado y el cuerpo no podía caer. Amén. Entonces, tenía que cosa también un pedacito de madera para que uno pueda pisar el pie. Y el cuerpo no quedaba colgado, sino que tenían un pedazo de madera ahí por la cruz para que no caiga el pie. Entonces, el propósito principal de la cruz era intensificar el dolor, como se los dije recién, ¿verdad? No aliviar y que la agonía se prolongue, sea algo intenso, sea algo doloroso, para que eso quede como ejemplo. Si te metes con Roma, te va a pasar eso. Generalmente las crucifixiones eran públicas y se crucificaban a la gente en un lugar así como Gólgota, cerca de las vías, de los caminos, ¿verdad? Si era acá en Paraguay, le iban a crucificar ahí sobre ruta 1, sobre ruta 2, para que todos vean, y se le colocaban carteles para que vean por cuál delito se le había crucificado. Y emperadores como Nerón y todo lo demás llegaron a crucificar miles. Hay relatos que se llegaron a crucificar hasta 20,000 hombres en una vía. Dice que en el tema de la guerra de los visigodos no quedó árbol para poder crucificar a más gente. Niños, ya sea todo, se los crucificaba directamente. Era algo que a los romanos les gustaba. Entonces, ¿qué era lo que el crucificado hacía? Intentaba respirar. La muerte no era por desangramiento. Generalmente nosotros miramos que la muerte era por asfixia. Entonces, las piernas se intentaban empujar con las piernas para que intentar exhalar, para intentar respirar. Entonces, eso generaba ¿qué cosa? Dolor. Primeramente, en los lugares en donde eran en los tobillos, ¿verdad? Generaba un dolor terrible cuando uno se intentaba impulsar para respirar, más con que tenía uno un clavo ahí en los tobillos, ¿verdad? Había ¿qué cosa? Espasmos. Acá yo justamente estuve anotando, dice,
espasmos musculares agobiantes, sacudían todo el cuerpo, pero como la falta de movimiento aceleraba la asfixia, la lucha angustiosa instintiva por la vida proseguía. Él intentaba sobrevivir. En todo momento el instinto de sobrevivencia le llevaba a esforzarse para respirar, pero eso le ocasionaba más dolor, más agonía, ¿verdad? Mateo capítulo 27, el verso 31 dice: después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Y ahí estaban otros dos. ¿Qué eran estos? Eran ladrones, eran sediciosos, eran revolucionarios. Dice Mateo 27, el verso 38, dice: junto a él crucificaron también a dos ladrones, uno de la derecha y otro a la izquierda. Lucas capítulo 23, el verso 33 dice: cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha de Jesús y otro a su izquierda. Entonces ahí vemos la palabra que usa Lucas, usa la palabra malhechores. Es la misma frase que utiliza Juan describiendo a Barrabás, de ladrón, homicida, sedicioso, guerrillero. Eran opositores a Roma. Juan capítulo 18, el verso 40 dice: todos ellos gritaron de nuevo y dijeron: no sueltes a este, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón, era justamente malhechor, lo que está diciendo ahí en el griego original, era un guerrillero. El 19 dice: además Pilato escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ahí dice, escribió un título. Esto era parte de las ejecuciones. Se acostumbraba no solamente poner por la cruz el letrero, sino que también, ¿qué hacían? Le colgaban por el cuello, como una especie de collar. Le ponían como una especie de cadena, le ponían acá y acá el cartel, ¿verdad? En donde estaba, ¿qué cosa? El texto de la sentencia. Ahí estaba, por qué se le había crucificado. Y eso lo llevaba durante el recorrido. Él llevaba la cruz, el travesaño, ¿y qué pasa? Ya tenía el cartelito acá. Ya tenía el cartelito ahí llevando por qué se lo estaba ejecutando. Entonces la gente que veía eso sabía por qué esa persona estaba llevando la cruz y por qué iba a ser crucificada. Es más, cuando ya estaba empalado, cuando ya estaba crucificado, la gente sabía de qué se trataba. Entonces, hermano, y ahí vemos que Pilato aprovechó esa oportunidad para vengarse de los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué se vengó de los judíos? Porque él tenía una especie de roce. ¿Acaso tú no eres amigo del César? No, yo voy a poner por este cartelito que él es el rey de ellos. Y él puso que Jesús, a quien ellos despreciaban, era el rey de ellos, el rey de los judíos. Y se enojaron los fariseos. No, él es no es nuestro rey es el César, ¿verdad? Imagínense. Mateo capítulo 27, el verso 37 dice: sobre su cabeza pusieron su causa escrita. Es como hoy le llamamos la carátula del expediente. Como abogado le digo, ¿verdad? La carátula del expediente estaba ahí por el cartelito. Imagínense la humillación, ¿verdad? Hoy la gente inclusive quieren esconder las causas, ¿verdad? Quieren esconder las carátulas, quieren inclusive los antecedentes penales, quieren borrarlo. Pero Jesús lo llevó por él mismo y decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Esa era la causa. Era el rey de los judíos, por eso lo crucificaron. Marcos capítulo 15, el verso 26 dice: como razón de su condena,
pusieron este epígrafe: el rey de los judíos. Wow. Lucas capítulo 23, el verso 38. Había sobre él un epígrafe que en letra griega, latina y hebrea decía: este es el rey de los judíos. Entonces, Juan capítulo 19, el verso 12 dice: a partir de entonces Pilato procuraba ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban y decían: si dejas libre a este, no eres amigo del César. Todo el que es amigo se hace rey, asimismo se hace rey, se opone al César. Y ahí se enervó Pilato y de burla a los judíos le puso eso. Amén. El 20 dice: y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Este título estaba escrito, ahí Juan lo dice como dice Lucas, en hebreo, en griego y en latín. Los principales sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. No escribas. Él dijo eso. No hay que él sea el rey de los judíos. Jesús dijo que el rey de los judíos. No ponga. Pero Pilato le respondió: lo que he escrito y queda. Cuando los soldados lo crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los partieron en 4, una parte para cada soldado. Tomaron también sus túnicas, las cuales no tenían ninguna costura, y de arriba a abajo era un solo tejido. Amén. Ahí dice la palabra: sus vestidos, también sus túnicas. Estamos hablando de la vestidura completa, no es que solamente la capa. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesucristo fue crucificado totalmente desnudo. No es que, como vemos ahí en la película de Hollywood, tenía algo que lo tapaba y todo. Él fue crucificado desnudo. Eso debemos entender, ¿verdad? Porque la ropa del condenado era propiedad, no se lo daba a los familiares, como hoy en día se le da. Bueno, acá está la pertenencia del recluso, ¿verdad?, a los familiares. No, o se le guarda. No, en absoluto. Las ropas eran de los verdugos, de quienes, eso era la recompensa que llevaban aquellos que iban a crucificar al encausado o condenado. Entonces, ahí vemos que hubo una cuadrilla de 4 soldados quienes se encargaron de ejecutar la sentencia de muerte contra Jesús. Y eso pasaba en las filas romanas, que había una cuadrilla de 4. Hechos capítulo 12, el verso 4, habla referente a eso. Dice: luego lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de soldados para que los vigilaran. O sea, había un grupo de 4, y luego eso estaba comandado, ¿verdad?, por un oficial. Incluso 100 soldados romanos estaban comandados por un centurión. De ahí viene la palabra centurión, ¿verdad? Entonces, la túnica era parte de la vestimenta que se mantenía en contacto con la piel. El plural, ¿verdad? Porque los judíos, su vestimenta constaba de turbante. Ellos tenían un turbante, tenían una túnica, ¿verdad?, tenían una capa, ¿verdad? Y todo eso se ve justamente a las sandalias, por ejemplo, también. Todo eso se repartían los soldados romanos, ¿verdad? Los turbantes, las sandalias, etcétera, etcétera, etcétera. El 24 dice: y dijeron entre sí: no la partamos, más bien echemos suerte a ver quién se queda con ella. Esto fue así para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Claramente vemos que aquí se cumple una palabra profética que ya estaba en Salmos, que estos soldados se iban a dividir las túnicas. Salmos capítulo 22, el verso 18 dice:
echan a la suerte mis vestidos y se los reparten por sorteo. Aquí el rey David, justamente en un momento de angustia, en donde él tenía ese escarnio de opositores, y aquí utiliza ese símbolo, pero prácticamente él estaba profetizando que los verdugos, que los soldados iban a repartirse las vestiduras, las ropas de la víctima. Claramente estaba aludiendo él a lo que, dando una profecía de lo que Jesucristo mismo iba a pasar como descendiente de David. Amén. Él es el descendiente de David. Así que vemos una descripción exacta de lo que Jesús había sufrido, de la vergüenza que había sufrido, donde le quitaron la vestidura, hicieron un sorteo de ellos en Salmo capítulo 22, 18, que quiero leer de vuelta. Echan a la suerte mis vestidos y se los reparten en sorteo. Amén. Mateo capítulo 27, el verso 46 dice: cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, decía: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos capítulo 15, el verso 34, a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo era declarado maldito, porque dice la palabra maldito todo aquel que es colgado de una cruz, y el Padre lo declara pecado. En ese momento la presencia del Padre se aparta del Hijo, y la ira de Dios cae sobre Jesús. En ese momento Él soporta el infierno mismo, nuestro infierno, y Él clama a gran voz por el Padre: ¿por qué me has abandonado? El 25 dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces ahí tenemos que el número de mujeres que seguían a Jesús no está detallado en la Biblia, pero sí había varias mujeres que incluso apoyaban el ministerio de Jesús económicamente, que lo acompañaban en todo momento. Y acá nosotros vemos que Juan se está refiriendo a 4 mujeres específicamente. Primeramente, ¿a quién? Su madre, a la madre de Jesús, ¿verdad? La hermana de su madre, y ahí podría haber sido Salomé, podría ser, ¿verdad? Salomé. En Marcos capítulo 15, verso 40 dice: algunas mujeres estaban allí mirando de lejos, entre ellas estaban María Magdalena, María, la que era madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. O sea, en el Evangelio de Marcos dice que fue Salomé la que estaba ahí con ellos, ¿verdad? La hermana de María y madre de Jacobo y Juan, que justamente leímos recién que decían Marcos, los hijos de Zebedeo. En Mateo 27, verso 56, dice: entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, un hombre rico de Arimatea, que se llamaba José, y que también había sido discípulo de Jesús. Vean, ahí está nombrando otra vez de vuelta a María Magdalena, María la madre de Jesús. Marcos 15:40 dice: algunas mujeres estaban allí mirando de lejos, entre ellas estaba María Magdalena, María la que era madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Entonces vemos también María, mujer de Cleofas,
la madre de Jacobo, el menor de José, el menor y José. Mateo 27:56, entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. O sea, son estas mujeres que estaban con Jesús. La cuarta es María Magdalena. ¿Por qué le llaman María Magdalena? No sé si recuerdan, ya habíamos hablado de esto. Era porque ella era de Magdala, una ciudad que se encontraba a 5 kilómetros aproximadamente ahí de Tiberias, sobre la costa occidental de Galilea. Entonces ella era oriunda de ahí, y Jesucristo le había liberado a ella de 7 demonios, 7 espíritus. Entonces ella es sin dudas una mujer prominente ahí, luego la resurrección de Cristo, que vamos a estar estudiando. Amén. Lucas capítulo 8, el verso 2 dice: y también algunas mujeres que había sido sanada de espíritus malignos y de enfermedades, María, a la que llamaban Magdalena, y de la que había sido expulsado 7 demonios. Ahí está hablando de quién era María Magdalena. Amén. El 26 dice: cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo quien él amaba, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Amén. Entonces aquí estamos viendo que primeramente está hablando de quién, el discípulo amado. ¿Quién era el discípulo amado? Juan. Entonces él estaba haciendo referencia a sí mismo. Juan capítulo 3, el verso 23 dice: uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de su pecho. Ahí estamos hablando de Juan. Entonces Jesús, como primogénito, él era el primogénito, después tuvo otros hermanos, pero él tenía la responsabilidad. Entonces él le delega a Juan la responsabilidad de cuidarle a su madre, que luego se muda con Jesús, con Juan. Y según la tradición, según la historia, ella queda a vivir con Juan hasta su muerte. Entonces vemos que Jesús no hizo eso con sus hermanos. Este es un dato muy importante. Es más, probablemente sus hermanos no estaban en su crucifixión. La Biblia no menciona que ninguno de sus hermanos estaban ahí. ¿Por qué? Porque sus hermanos no creían en él. Recuerdan, después de la crucifixión, nosotros vemos que sí, a través de la historia y Hechos de los Apóstoles, vemos que sus hermanos incluso se convierten a Cristo, ¿verdad? En ese momento ellos empiezan a creer en él. Juan capítulo 7, el verso 3, habla referente a eso. Dice: sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Muchos dicen que los hermanos de Jesús se referían a sus discípulos, y acá los hermanos están hablando de los discípulos, ¿verdad? Anda a mostrarte a los discípulos. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. O sea, prácticamente por eso él le deja la responsabilidad de cuidar a su madre como primogénito, ¿verdad? Porque no solamente el primogénito recibía los bienes, sino también los males, ¿verdad? Las cargas. O sea, todo tenía que el hijo responsabilizarse. Entonces le asigna a Juan ese trabajo. Entonces, ¿dónde ellos vivían en aquel entonces? Ellos vivían en Capernaum. Juan capítulo 2, el verso 12 dice: después de esto, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, hace otra una diferencia Juan, de sus hermanos y sus discípulos, descendieron a Capernaum, pero no estuvieron allí por muchos días. O sea, en ese tiempo María vivía en Capernaum, pero luego se muda a la casa de Juan. Amén. Y dice la palabra, el 27, y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento el discípulo la recibió en su casa. Amén. Después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliera. Había allí una vasija llena de vinagre.
Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo y se le acercaron a la boca. Amén. Entonces no debemos confundir este vinagre que a Jesús se le da ahí con el vinagre mezclado con hiel, que era un preparativo que hacían las mujeres pudientes de la época, que era una especie de anestésico que se le daba a los reos por compasión. Entonces ellos tomaban este anestésico, ¿verdad?, con hiel, con vinagre. Entonces era una especie que ellos sentían menos dolor a la hora de morir. Pero ese vinagre Jesús lo rechazó. Jesús soportó todo el dolor que tenía que soportar. Él no aceptó ese vinagre mezclado con hiel, ¿verdad?, que le ofrecieron, porque eso se ofrecía no estando en la cruz, sino te ofrecían en el camino. Mateo capítulo 27, verso 34. Porque hay dos tipos de vinagre ahí. Tenemos que desmenuzar esa parte. Mateo 27, 34 dice: y allí le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero Jesús, después de beberlo probado, no quiso beberlo. No quiso beberlo, ¿entienden? Él no lo quiso. Entonces, lo que hacía ese brebaje que se preparaba es hacerle insensible justamente al dolor. Ahí nosotros vemos en Marcos 15, 36, dice: uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja, la puso en una caña y le dio a beber, al tiempo que decía: déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Burlándose porque él dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Y algunos escuchaban Elías. Elías, está clamando por Elías, ¿verdad? Que venga Elías a salvarlo, ¿verdad? Entonces, lo que ellos estaban, lo que Jesús estaba haciendo en ese momento es justamente recibir la intensidad de la tortura, recibir la intensidad de dolor. Aquí se está hablando de un vinagre que le ofrecen a Jesús con un hisopo, que es como una esponja. ¿Recuerdan en Egipto cuando había pasado? La palabra del Señor dice en Éxodo 12, 22, dice: tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que deberán haber recogido en el recipiente, y unten en el dintel y los dos postes con esa sangre. Ninguno de ustedes debe salir de su casa hasta el día siguiente. ¿Qué se hacía con esta esponja? Se exprimía, ¿verdad?, por las puertas, para que el ángel de Jehová no venga y mate a los que estaban ahí, al primogénito. Y era ese mismo tipo de hisopo que se utilizaba, se ponía en una esponja, se ponía, ¿verdad?, en el vinagre, que era generalmente un vino agrio, que utilizaban los soldados, un vino barato, vamos a decir, era un vino barato. Lo que dice Salmo 69, 21: cuando tuve hambre, me dieron ajenjo; cuando tuve sed, me dieron vinagre. Claramente cumpliendo otra vez Cristo la profecía de Salmos 69, 21, ¿verdad? Ellos hacían justamente ese hisopo de una planta pequeña que se secaba y se utilizaba como esponja, ¿verdad? Entonces absorbía mucho y se podía esparcir, y con ese ellos le apoyaron en la boca a Jesús. Y dice el 30: cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Esto, hermano, es tremendo, porque cuando él dice consumado es, y este verbo está hablando de que todo fue pagado, está hablando de un pago completo, de una obligación o de una deuda,
que alguien tenía. Entonces, Él ha pagado toda la deuda. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Entonces, toda la obra que a Él se le había encomendado, quedó completa en ese mismo punto cuando Él dice ahí en esa cruz, consumado es, ¿verdad? Esa palabra se utilizaba como el pago del recibo de un impuesto. Así se pagaba, ¿verdad? Pagado. Es como que vos te vas a pagar un impuesto, algo, ¿verdad? Llevas tu factura y ahí que te pone pagado. Era eso. Era ya prácticamente, nadie podía reclamar absolutamente nada. Porque se había hecho un pago total. Y ahí dice la palabra, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Y acá señala que Jesucristo murió como un acto de voluntad. No dice, le quitaron el Espíritu, le quitaron la vida. Él entregó el Espíritu. Amén. Porque, hermano, Él vino, entregó su vida en forma libre, en forma voluntaria. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Quiero leer por último esta palabra. Dice, nadie me la quita. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este es mi mandamiento, lo recibí de mi Padre. Y volvió a ver, este es el mandamiento que yo recibí de mi Padre. Hasta ahí. Amén. Él se ofreció, hermano, por nosotros y pagó totalmente la cuenta. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, en la fe que están siendo fortalecidos por tu palabra. Estamos aprendiendo, Padre, de ese sacrificio enorme en donde tú pagaste totalmente la deuda que a nosotros se nos era exigido, Señor. Tú pagaste, Señor, lo que debíamos, Señor, en su totalidad. Y hoy la consecuencia del pecado, la muerte, Señor, ya no tiene poder sobre nosotros. Ya la muerte no nos puede retener, sino que tú, Señor, nos ha dado vida y nos ha dado en abundancia. Te damos gracias, te pedimos que tú nos bendigas, nos guardes del maligno. Cuídanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo.